sin mayores preámbulos, vamos a saludar a la jefa de Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, infectóloga, pediatra, la doctora Ángela Gentile. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo para todo Corrientes. Es un placer poder tener su testimonio. Un día, y teniendo en cuenta especial los momentos que vive pasando la sociedad en los diversos aspectos, porque Corrientes, por ejemplo, está atravesando su día número 13 sin casos nuevos de coronavirus, y nos lleva también a replantearnos, decir, ya se ganó, por lo menos por aquí la batalla, se gana todos los días, ¿o cómo es? Bueno, no, la batalla se gana todos los días porque es fundamental hacer distanciamiento y seguir flexibilizando actividades, pero siempre bajo este nuevo protocolo. No podemos hacer lo mismo que hacíamos el año pasado. Así que mientras se sigan respetando las medidas de control que se evidenciaron y ya las conocemos perfectamente bien, yo creo que todo va a andar bien y Corrientes va a poder seguir trabajando en la línea de la flexibilización. Ujú. Hay medidas que uno mira y se plantea desde un tono no científico, sino lógico, como ciertamente hasta contradictorias. Por ejemplo, cuando en el vehículo me obligan a mi familiar llevar atrás con la utilización del barbijo, pero yo con mi familiar en mi casa estoy encontrándome todo el tiempo sin barbijo, sin nada, comparto la vivienda. ¿Hay situaciones de esa naturaleza que se replantean, que se repiensan permanentemente? Y sí, por supuesto, en eso coincido totalmente porque el núcleo familiar comparte en la vida de todos los días la misma situación, no usa barbijo dentro de la casa y dentro de un auto en el cual está cerrado y no, digamos, no van a ascender otras personas o uno va a abrir la ventanilla y va a hablar con el que está enfrente, al lado en el otro auto, evidentemente es la misma situación de la casa. El barbijo social, recordemos que siempre es una ayuda y lo más importante es el distanciamiento. Entonces, cuando uno sale a la calle, el núcleo familiar lo puede hacer, pero lo más importante es el distanciamiento con otros grupos. Eso es importante tenerlo en cuenta. La semana que ha transcurrido, Corrientes tiene la habilitación para habilitar gimnasios, bares y restaurantes, pero el jueves, miércoles jueves, escuchaba a un propietario de un gimnasio que decía una cosa que también, reitero, desde la lógica no parece tan mal como él decía. Me contagia, me contamino más si agarro el changuito de un supermercado que no sé quién lo agarró que una barra del gimnasio. Va menos gente al gimnasio que al supermercado. ¿Se valora esas cosas, esas diferencias? Miren, lo más importante que después, aunque uno vaya a un gimnasio o vaya al supermercado, lo importante es el lavado de manos, no tocarse cara y ojos. Porque si uno puede ser, uno va al cajero, al supermercado, a lugares donde hay que ir porque son servicios esenciales y todos sabemos que va mucha gente. Pero lo fundamental, cuando uno termina de hacer tanto la visita al supermercado como el cajero, que yo también lo pongo al mismo nivel en cuanto a la cantidad de gente, el lavado de manos inmediatamente, y eso ayuda, es fundamental para evitar la contaminación y la infección. Doctora, en cuanto aquí en Corrientes hoy por hoy miramos y siempre en realidad observamos con honda preocupación lo que pasa en la provincia del Chaco, más precisamente su capital, Resistencia. ¿Se hacen algún tipo de planteo en particular? Ustedes allí cuando evalúan el contexto nacional dicen que le encuentran una explicación de qué es lo que pasa en el Chaco. Bueno, en realidad Chaco, como pasa con la ciudad de Buenos Aires, se maneja, es un virus que se maneja por conglomerado. En su momento, a través de importaciones, el virus comenzó a circular y bueno, circuló con mucha más frecuencia, con más intensidad que en otras regiones del país. Entonces lo fundamentaron en Chaco, al igual que en el AMBA, especial, sobre todo también en los pueblos originarios, que es otro grupo de altísimo riesgo para Chaco, como lo es, por ejemplo, para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el conurbano, los barrios populares o asentamientos, villas, es decir, todo aquello que sea vulnerable. Eso es fundamental, porque evidentemente hay circulación viral y lo importante es detectar precozmente, inmediatamente poder aislar al paciente, identificar los contactos para ponerlos en cuarentena y cortar la transmisión. Esa es la tarea en este momento de las áreas que tienen más circulación o preocupan un poco más. Es también lo que hizo Córdoba en su momento, que estaba flexibilizando actividades, pero a través de un brote,
una zona también de mercado con mucha afluencia de gente, inmediatamente arbitró medidas de control. Bueno, son las cosas que hay que hacer en forma oportuna. ¿La vulnerabilidad para el contagio siempre es mayor en la pobreza? Siempre porque en realidad, porque la pobreza implica hacinamiento, a veces carencia de agua potable, y evidentemente son las cosas que uno necesita para poder enfrentar el virus. Distanciamiento social en barrios populares es muy complicado hacerlo, y si falta agua, evidentemente todo lo que hablamos de lavarnos las manos empieza a fallar y no lo podemos hacer adecuadamente. Entonces, es fundamental que todo esto se tenga en cuenta, porque en este tipo de barrios vulnerables, a veces más que el distanciamiento o la cuarentena dentro del domicilio, es más barrial que domiciliaria por las características de la vivienda. Y por otra parte, la importancia de suministrar alcohol en gel o alcohol al 70, es decir, a mecanismos que van en cierta forma a ayudar, dada la carencia del agua disponible en cada una de los domicilios. Muchas veces la gente tiene que recorrer un cuadra, dos, para poder tener agua potable. Todo eso hay que considerarlo cuando uno evidentemente hace un programa de trabajo con las áreas vulnerables. Hay pueblos aquí en Corrientes que ni se han enterado, no es que no se han enterado, perdón, han hecho todas las medidas sanitarias y nunca tuvieron ni siquiera una persona, no digo con peligro cierto de que sea contagiada. Es justo con esa gente que sigan las medidas restrictivas que tienen otros distritos, como por ejemplo que la capital de Corrientes sí llegó a tener o tiene todavía casos activos. Bueno, eso es lo que cada gobernador tiene que hacer en su jurisdicción, evaluar, y no es lo mismo, esto pasa en todas las provincias. Provincia de Buenos Aires no es lo mismo el conurbano que el resto de la provincia. Entonces, la flexibilización de actividades tiene que ser mayor en aquellos lugares que nunca han tenido casos. Evidentemente es un desafío, pero es diferente. Argentina no es homogénea en cuanto a esta situación. No solamente hay diferencias entre el conurbano y el resto del país, sino dentro de cada provincia hay también diferencias. Y esto hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, cuando uno flexibiliza actividades. Es cierto, la extensión de la Argentina, la longitud que tiene en cuanto a su terreno, nos lleva a otro tipo de análisis que no es similar de cualquier otro país, ¿no? Eso también hay que mirarlo. Exactamente, incluso dentro de la misma provincia. Usted lo marcó Claro, en Corrientes, la provincia de Buenos Aires, una cosa es el conurbano y otra cosa es claro. pueblos de la provincia, ciudades pequeñas de la provincia de Buenos Aires, donde la realidad es otra. ¿La posibilidad de clases es una cosa que todavía hay que mirarlo como lejana a nivel país? No le escuché la pregunta, perdón. ¿La posibilidad de clases es una cosa lejana a nivel Bueno, la país? posibilidad de clases está en relación directa a qué va a pasar ahora con el aumento franco del número de casos. Igualmente, hay también desafíos que se pueden empezar a organizar, escuelas rurales, apertura de escuelas, sobre todo en los primeros grados, en las áreas donde nunca ha circulado el virus, pequeños pueblos. Son desafíos que hay que empezar a pensar y empezar a organizar. Esto no se organiza de un día para otro, hay que pensarlo y trabajar. Así que pienso que seguramente en muchos lugares del país los funcionarios estarán trabajando en esta dirección. ¿Estamos en el pico, lejos, cerca? Porque nos habían dicho en su momento mayo, mediados de mayo, comienzo de junio. ¿Estamos llegando al pico? Sí, estamos, por lo menos en el área metropolitana, claramente es una curva ascendente. Eso se sabía que era la segunda quincena de mayo, comienzos de junio. La curva ascendente comenzó, por ahora controlada, porque no estamos ocupando camas de terapia intensiva. Realmente hay mucha disponibilidad en la internación, tanto en terapia como en las áreas de clínica. Las guardias tampoco están saturadas, es decir, se da el aumento pero controlado, que es un poco lo que pensábamos o queríamos que sucediera. La cuarentena no va a evitar el aumento del número de casos. Ninguna cuarentena evita una pandemia. Lo único que podría evitarlo es una vacuna y no la tenemos. Así que hay que estar preparados. Lo importante es que el sistema de salud pueda darle a cada uno la atención que merece. Sí. Esperemos que no, en realidad que siga este camino, que que no se colapse el sistema de salud y que cada vez menos personas en realidad necesiten de todo el aparato del Estado, ¿no?
Exactamente, y de hecho, por ahora tenemos una mortalidad estable en el Sí. país, en el área metropolitana, y como dije antes, no hay colapso del sistema de salud. Así que bueno, hay que seguir trabajando Sí. fuertemente para ir viendo qué va pasando. Doctora, muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, muchas gracias, a ustedes Que saludos. tenga buen domingo. La doctora Ángela Gentile estaba en contacto con nosotros, quien es la jefa de departamento de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.